Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista al trabajo que lleva adelante la Comisión Ocasional AMPETRA. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Y para conocer la gestión de esta mesa legislativa ya nos acompaña su presidenta, la asambleísta Silvia Salgado. Silvia Salgado, asambleísta por Imbabura, presidenta encargada de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presidenta de la Comisión Ocasional AMPETRA, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Y sin duda, para obtener más detalles, ya nos acompaña el asambleísta Franklin Samaniego. Franklin Samaniego, asambleísta por Pichincha por el Movimiento Alianza País, vicepresidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidente del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, integrante de la Comisión Ocasional AMPETRA. Y lo dicho en un inicio, vamos a pasar revista al trabajo que lleva adelante la Comisión Ocasional AMPETRA, que por cierto ya tiene varios informes elaborados respecto de su gestión y de las investigaciones, sobre todo en los casos de violencia sexual, en el caso de los menores de edad en los establecimientos educativos. Más detalles en el siguiente reportaje. Legisladores de la Comisión Ocasional AMPETRA criticaron el papel del Consejo Nacional por la Igualdad Intergeneracional, entidad encargada del control y protección de los niños. La presidenta de la comisión, Silvia Salgado, se pronunció. Son los que evalúan en primera instancia el cumplimiento del Estado frente a los organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, eso es lo que hemos determinado, de que no hubo articulación, no hubo esa evaluación, no hubo ese seguimiento. Y hay que rectificar, hay que retomar, la institucionalidad para proteger los derechos de los niños. La legisladora Lourdes Cuesta señala que esta entidad debe desaparecer por no haber cumplido con su rol. Nada, absolutamente nada ha pasado. Simplemente han trasladado al Ministerio de Educación, a la Fiscalía, quién sabe a dónde las denuncias y se han quedado de brazos cruzados. Eso confirma una vez más que este consejo debe desaparecer. Encarnación Duchi, asambleísta por Cañar, dijo sentirse indignada tras conocer que en el país más de 4.000 niños fueron abusados solamente en los últimos 4 años y que el Consejo Nacional por la Igualdad solo reportó 9. Estamos viendo de que han descuidado totalmente, es por ello que cuando se requiere información, pues ningún ministerio tuvo que nuevamente ir a los archivos y tratar de sacar la información de la realidad sobre violación sexual a niños, niñas y adolescentes. La comisión también aprobó el informe sobre control político al Ministerio del Interior. Hoy se han incorporado, por ejemplo, temas también de delitos sexuales contra niños. Y hay resultados del caso AMPETRA. Los informes de la comisión serán entregados al Consejo de la Administración Legislativa. Clever Aranda, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí revisábamos algunos aspectos en los que trabaja la Comisión Ocasional AMPETRA, que fue creada el 26 de julio del 2017. Vamos a saludar ahora con nuestros invitados. Asambleísta Silvia Salgado, bienvenida a Tercer Debate. Gracias, Ricardo, por la participación en este programa de El Tercer Debate. Estamos justamente, como usted había anunciado, ya al cumplir un año de la gestión por la que fue constituido esta comisión ocasional, en donde se planteó 3 objetivos: el uno, la investigación de casos; el otro, hacer un control político a las instituciones que tienen competencia en la protección de derechos de los niños; y el tercero, en hacer una evaluación normativa de la vigente. Vamos a ir desarrollándolos entonces. Asambleísta Franklin Samaniego, bienvenido a los medios legislativos.
Muchísimas gracias, un saludo a toda la ciudadanía, quienes sintonizan este medio de comunicación. Agradecer por la participación, por la posibilidad de participar, a usted, Ricardo, y también a Silvia por poder compartir este tema sumamente importante, muy delicado, y que sin duda alguna, no desde el año anterior, desde hace mucho tiempo atrás, viene siendo un tema de análisis no coyuntural, sino profundo, que le corresponde, como siempre decimos, de acuerdo a la Constitución, al Estado, a la sociedad y a la familia. Muy bien, gracias, asambleístas. Recordarles también a los legisladores y a la ciudadanía que nos pueden escuchar a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio ecuatoriano y por la señal en la televisión legislativa a través del canal 42. También estamos a través de las redes sociales, en Facebook, en la señal en vivo y en tvl.asambleanacional.gov.es. Empecemos entonces. Asambleísta Silvia Salgado, ¿cuál es la evaluación que usted realiza a este primer año de trabajo? La comisión fue creada un 26 de julio del 2017 en aquella sesión del Pleno cuando se reunieron los parlamentarios en la ciudad de Guayaquil. Bienvenida. Bueno, precisamente esta comisión tiene su principal motivación en el caso Ampetra, una unidad educativa en donde se produjo hechos de violencia, pero que se sucedió en el año 2010 y en el 2017 apenas se encuentra una resolución del sistema de justicia con una sentencia. Este fue un elemento motivador, diría yo, para la constitución de esta comisión, pero que este caso no era el único. Había toda un convencimiento de que en la sociedad ecuatoriana estaba el problema social ahí, pero estaba tan naturalizado. Había o sigue existiendo, se ha vencido, diría yo, en muchos de los casos, pero sigue existiendo una cultura del silencio y estábamos frente a una situación estructural de la sociedad. Y por lo tanto asumimos el desafío de poner al debate público a través de la acción desde la Asamblea Nacional sobre esta problemática social, que si bien es cierto estuvo delimitado a los hechos de violencia sexual en las unidades educativas. Ese fue el límite que tuvo la comisión. Fue el límite, pero sin embargo fuimos constatando de que este hecho no era aislado del sistema educativo. Tenía que ver mucho el sistema judicial, tenía que ver mucho toda una institucionalidad del Estado encargada justamente de la protección de los derechos de los niños, hablando esto como la institucionalidad pública. Pero al ser un problema estructural, entró al debate también el qué hace o cómo ha venido siendo la conducta de la propia sociedad. ¿Cuáles son los elementos, legisladora, si me permite, cuáles son los nudos críticos que encontró la comisión durante todo este tiempo, sobre todo para normalizar esta cultura del silencio, ha dicho usted? Muchos niños menores de edad que no habían denunciado o que tal vez lo habían hecho público con sus padres, pero no avanzó más allá de aquello. ¿Cuáles fueron estos nudos que encontró la comisión? Bueno, el haber constatado y confirmado de que había una conducta de naturalización de la violencia. Esta estaba ahí y muchas veces, o sea, estando ahí, no solamente en el sistema educativo, sino en la familia, en el entorno del trabajo, en todos los espacios de lo público y lo privado, era asumido como natural. Por lo tanto, se explicaba el tema del silencio, que generaba también impunidad en el sistema judicial. Entonces, de hecho, esto es un tema estructural y que empieza inclusive siendo oportuno cuando se anuncia una consulta popular y se incorpora una pregunta por propuesta, inclusive desde el legislativo, a efectos de que sea puesto en manos de la decisión del pueblo de manera soberana para pronunciarse en esa consulta sobre la imprescriptibilidad de estos delitos sexuales en contra de niñas y niños. Esto también fue un elemento aportante para el trabajo de la comisión porque de alguna manera generó un debate en medios públicos, generó un debate en la propia familia, generó un debate político, generó un debate institucionalidad a nivel
de lo público, pero también a nivel de los espacios privados. Entonces, mire, la constitución de esta comisión se va desarrollando con una motivación, pero va encontrando elementos que estaban presentes en la sociedad y que no se reducía únicamente a las unidades educativas. Sin embargo, hemos priorizado, hemos partido del análisis de cómo estaba preparado el sistema educativo para enfrentar esta problemática y obviamente la primera conclusión es el Estado en su conjunto no estuvo preparado. El Estado en su conjunto no estuvo articulado. No existe una política pública eficaz y que dé cuenta de que es una política prioritaria desde el Estado hacia la sociedad, la protección de los derechos de los niños. Asambleísta Franklin Samaniego, el Estado ecuatoriano no ha estado articulado, nos ha dicho la legisladora Salgado. Es decir, el sistema educativo, el sistema judicial y la misma sociedad en conjunto no tuvo esta capacidad de reaccionar ante una problemática como es los delitos de violencia en contra de los menores de edad. Bueno, y ahí quiero puntualizar 3 cosas fundamentales. Cuando arranca la Comisión Ampetra, determina 4 ejes de acción. El primero es la investigación de casos, estos casos como Ampetra, como el del Principito y otros que causaron alarma. Estos casos nos permitieron ir cursando ciertos elementos que nos ha permitido evidenciar esta desarticulación institucional. Dese cuenta que cuando llegamos, consultamos y en virtud de nuestra potestad de fiscalización, que es otro de los ejes, el segundo eje es el del control político, requerimos información a todas las instituciones del Estado para que se nos facilite la data exacta de qué es lo que está sucediendo, porque este tema no solo es del sistema educativo. Quiero señalar que desde el año 2014 aproximadamente existen datos sobre información sobre violencia sexual en las unidades educativas. Desde el 2014. Atrás, más o menos, desde el año 2014, 2013 a 2014 empiezan a haber datos ya. Antes no hubieron datos, no hay datos que nosotros hayamos podido evidenciar. Ahí se articulan ciertos protocolos ya para poderse enfrentar el tema, pero cuando no hay una articulación, porque el sistema educativo no es un sistema blindado. Usted tiene ahí, por ejemplo, en el tema de derechos, tiene a las Juntas Cantonales de Protección de Derecho, a la Defensoría Pública, tiene a los Consejos Nacionales para la Igualdad, tiene al Defensor del Pueblo, al Consejo de Participación Ciudadana, a un montón de instituciones que tienen que garantizar derechos desde sus capacidades y participación. El tercero, hemos visto ya al interno el tema de la evaluación normativa. Cuando hablamos de la evaluación normativa encontramos ciertas cuestiones que hay que irlas ajustando. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en el tema. Reformas legales. Hemos avanzado muchísimo en el tema de justicia. Por normas yo no creo que podríamos quejarnos y no hacer los ajustes correspondientes. Hemos avanzado y dado el paso fundamental que determinó el Código Orgánico Integral Penal hacia la oralidad en materia penal. Antes era todo escrito y los procesos, recuerden que se demoraban sin número de cosas, pero ahí, por ejemplo, la Corte Constitucional planteó un elemento fundamental que todavía estamos trabajando, que es un procedimiento expedito para el tema de estos casos. Porque cuando hablamos de niñez, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, hablamos de una especialidad y una especificidad. No es lo mismo un fiscal que trate delitos de narcotráfico o delitos de trata que un fiscal que trate delitos de niños, contra niños. El tema de violencia sexual es algo fundamental. Y para un poco ir… Legislador, si me permite, perdón que le interrumpa, pero sobre este caso, ¿la comisión logró identificar que tal vez los peritos, los jueces, están especializados en materia de niños, niñas y adolescentes? Bueno, quiero comentarle que nosotros tenemos la información de los datos que efectivamente se denunciaron. Tenemos, según el último cuadro estadístico entregado por la Mesa Interinstitucional, 27.666 casos que se habrían denunciado. 4.854 delitos sexuales a nivel nacional y en el sistema educativo 3.300, ¿no es cierto? Pero cuando ya vamos a los temas de ya en la administración de justicia, de cómo se va resolviendo, solo casi la tercera parte de los casos menos de la tercera parte de los casos llegan a sentencia. Entonces, esos son elementos que nos permitió, nuevamente, regreso a la premisa inicial, que no hay articulación interinstitucional. Hoy, con la Comisión Ampetra, se logró conformar una mesa interinstitucional en donde están hablando de temas de promoción de derechos, prevención de violencia, el tema también sobre la reacción que tiene que tener el Estado
en relación a las víctimas, de atención a las víctimas, y el último que todavía estamos analizando y debatiendo, lo que es el tema de la reparación. Ahí tenemos un tema que todavía no hemos podido avanzar, pero sin duda alguna, si nosotros logramos enfocar en esta articulación estos 4 ejes fundamentales, vamos a poder dar un salto. Brevemente, investigación, fiscalización, evaluación a la normativa legal. Y un tema fundamental, el último, que es el de participación. Yo quiero saludar el trabajo de Silvia y de los compañeros de la comisión. Hemos tenido la participación de varias organizaciones y justamente en estos días que hemos tenido las últimas reuniones antes del receso legislativo, hemos tenido la participación de personas que llegan a comentarnos, pese a que hay casos que no están en el sistema educativo, llegan a comentarnos casos. Se ha evaluado a todas las instituciones del Estado, el MIES, en relación a los niños menores de 3 a 5 años que también están a cargo del MIES, el Ministerio de Justicia en relación a derechos, a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura, al Consejo Nacional para la Igualdad. Hemos evaluado al Ejecutivo desde lo que tiene que ver con, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. El tema de violencia sexual también se evidencia, por ejemplo, en los casos de embarazo adolescente, ¿no es cierto?, que se han incrementado. Según las cifras del MIES. Y tenemos que estos elementos ya conjugados con minería de información, con identificación de las premisas de falta de articulación y también de la falta de especialidad y especificidad en los temas de justicia, y luego en el de participación con la retroalimentación que nos ha hecho la sociedad, nos han permitido hasta el momento entregar 10 informes con recomendaciones, con conclusiones y con análisis profundos que tienen que ser objeto de control político de la Asamblea Nacional. Ya vamos a ir conversando sobre los informes. Asambleísta Silvia Salgado, entre los primeros ejes está la investigación. Recuerdo que varios legisladores acudieron a la Fiscalía a presentar denuncias de los menores de edad que habían sido violentados sexualmente al interior de las instituciones educativas. Se hablaba de cerca de 8,000 casos, más o menos, o la cifra creo que era mucho más. Pero la comisión le ha dado seguimiento a esas investigaciones que seguramente estarán en la Fiscalía. Bueno, cuando hablamos de cifras, estas han generado mucha confusión y tiene una razón de ser. Primero, que teníamos un subregistro de casos en donde la Fiscalía manejaba unos datos que en nada coincidían con los del Ministerio de Educación. Igualmente, a nivel del Consejo de la Judicatura, se tenían otros datos. Del Ministerio de Salud manejaba sus datos. Es decir, en el ámbito de su competencia, ya el tratamiento o la intervención en el ámbito de la salud. No había un registro único. El Ministerio de Justicia manejaba los datos de los servicios especializados que presta a víctimas, ¿no? Y obviamente la Defensoría Pública, de los que podía dar el patrocinio legal. Del MIES, por ejemplo, se nos llegó a decir que no existía registro ni ningún caso de violencia sexual contra niños y niñas. Entonces, mire, el trabajo de la comisión fue partir justamente de identificar que esto no podía, recordará usted cómo los medios de comunicación utilizaban las cifras. Y era precisamente que esto que ahora tenemos ya validado, hablemos así, un registro que creo yo, pero de casos denunciados, y creo yo que muchos de esos se mantienen también en el silencio, es decir, no han denunciado, pero sin embargo ya podemos tener un registro consensuado, validado, que no se trata de quedarse en las cifras, sino justamente a nosotros nos ha permitido, a partir ya de este registro validado, tener las cifras que indicó Franklin, pero que tienen que ser analizadas, o sea, analizadas, encontradas, o sea, la problemática, el qué se hizo, qué no se hizo, qué hay que fortalecer, cómo estas políticas que son negligencias, omisiones, que son problemas estructurales, pero que también, o sea, debería establecerse responsabilidades, o sea, tienen que darnos realmente una ruta para que los casos no vuelvan a suceder. Por eso es que nosotros nos hemos planteado temas y ejes claves. ¿Qué se ha hecho en prevención? ¿Qué se ha hecho en prevención? Es decir, evitar que los hechos ocurran. Luego, ¿qué se ha hecho para detectar, por ejemplo,
cuándo y en dónde se dan y cuáles son las causas. O qué se ha hecho cuando los hechos ya están dados para dar seguimiento y finalmente para sancionar y reparar a las víctimas. Entonces, aquí todas las instituciones han tenido que responder frente a eso. No existían protocolos, por ejemplo, de cuando el Ministerio de Salud abordaba un caso de violencia, estas no eran comunicadas a la Fiscalía. Peor aún, tratándose de menores, de niños, niñas, era de suponerse que tenían que ser advertidos o alertados al sistema educativo, ¿no? Que tenían que tener una atención inmediata en el sistema de protección, o sea, de atención psicológica, por ejemplo, de acogimiento. Entonces, mire usted, o sea, era una problemática en cadena y una desarticulación que primero no había un registro validado, no había protocolos, es decir, qué hacer frente a esos casos, cada cual hacía lo Tenían lo protocolos propio. internos. Tenían protocolos internos y además, o sea, no eran evaluados la eficacia y la efectividad de esos protocolos. Y hoy tenemos ya, que diría yo, todas las instituciones, al menos tenemos protocolizado qué hacer en el ámbito de su competencia y falta mucho más porque no se trata de decir estos son los protocolos, sino de ir evaluando ir cuán un poco más allá. efectivo es esto. Asambleísta, y ahí me da pie para el segundo eje, que es la fiscalización, y se habló también de en su momento encontrar a los responsables. También se habló de llevar a juicio político al exministro de Educación, Augusto Espinosa, por supuestamente no haber elaborado todos estos protocolos para evitar que los casos de violencia sexual se den al interior de las instituciones educativas. ¿En qué quedó este punto? Bueno, la Comisión AMPETRA para la Ciudadanía debe ser puntualizada. No trató en ningún momento el juicio político en contra del exministro. Eso fue un tema Eso más bien fue aparte. un tema del Consejo de Administración de la Legislatura que tramitó y procesó una petición de juicio político. Sin embargo, nosotros la comisión sí llamó en comisión general al exministro Freddy Peñafiel y también al exministro exministro Espinosa. Dentro Espinosa. de nuestro plan de acción y de trabajo y de investigación fueron convocados a comparecer el exministro Espinosa, el exministro Peñafiel, el ministro actual, y obviamente se determinó y se evaluó de una manera, diría yo, objetiva, frontal, que llevó inclusive a determinarse y cuestionamientos, o sea, muy de fondo y profundos. Por ejemplo, en el tema del sistema educativo. Un sistema educativo que de inicio se había identificado como la prioridad del tema académico, el tema meritocrático, pero que dejó a un lado este tema de la formación y la educación integral, que es precisamente ese desarrollo de las capacidades y de esa dimensión humana que tiene un niño. Entonces, en ese caso yo creo que hay problemas en el modelo educativo mismo, en el sistema mismo, en la institucionalidad, porque recordemos que la LOEI estableció un espacio o una institucionalidad encargada de sancionar inclusive estos casos de violencia y que son precisamente estas juntas de resolución de conflictos, que fue precisamente identificado dónde se dieron los casos de caducidad, de los 90 días que tenían para dar respuesta y tratamiento para la sanción administrativa. Segundo, de omisión de denuncia. Tercero, de acciones concretas para separar a las víctimas de los presuntos victimarios, es decir, revictimizaron a los niños cuando se cerraron los casos administrativamente y permanecía el presunto victimario frente a los niños o frente a las niñas. Entonces, todos esos casos, o sea, que no fueron y que la institucionalidad tuvo su responsabilidad y además, o sea, un sistema que tuvo esas prioridades, que hubo inclusive recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que ya se advirtió. Todos fueron identificados en nuestro informe de control político al Ministerio de Educación. Por lo tanto, muchas veces se pretendió disminuir
o, diría yo, afectar la credibilidad de esta comisión. Nosotros lo hemos hecho de manera transparente y muy apegados al compromiso que teníamos, no con nadie, no con ninguna autoridad ni exautoridad, con las víctimas. Las víctimas fueron marcando el paso de la investigación de estos casos y también del control político. Asambleísta Franklin Samaniego, estos casos, nos ha dicho la legisladora Salgado, han sido identificados y en su momento entregados al Ministerio de Educación. Esta documentación, entiendo, reposa en sus manos, en el Ministerio de Educación, pero desde la comisión se efectúa algún seguimiento, le dan tal vez, le dan, precisamente esa es la palabra, seguimiento a que estos casos lleguen a una solución, a un feliz término, si es que se puede haber esta instancia. Bueno, yo quiero iniciar señalando que efectivamente la participación ha sido sumamente importante. Esta comisión ha sido una comisión de puertas abiertas. Todas las personas que han deseado participar y poner en conocimiento de las autoridades que también forman parte de esta mesa, no solo estamos los asambleístas, está la institucionalidad, están las víctimas. Yo creo que esa trilogía ha sido importante para poder tener estas evidencias y además que no sean tratadas a puerta cerrada, porque como decía Silvia, hemos trabajado con objetividad, no subjetivamente. Nosotros tenemos que darle respuesta a la ciudadanía, porque este tema no es de ahora, no es de ayer. Hoy estamos recibiendo denuncias de víctimas de hace más de 30 años atrás. Es un tema cultural también complejo en relación a esta falta de articulación interinstitucional. En relación a lo que usted señalaba, el Código Orgánico Integral Penal determina que en el caso que haya un tema de violencia sexual, nadie es competente para tratarlo en el tema, sino directamente la Fiscalía y la Administración de Justicia. Ahí había un cortocircuito y ahí yo quiero retomar lo que decía Silvia en relación a las juntas cantonales de defensa de derechos y además a las juntas de resolución de conflictos. Muchos casos llegaban allá, hay varios casos que se identificaron, pero que no proseguían el trámite que corresponde. Entonces, lo que se había planteado en este momento y creo que ha sido uno de los éxitos que hay que resaltar de la Comisión Ampetra y del Ministerio de Educación y las mesas interinstitucionales es que en este momento existe un protocolo más detallado. No es que no existía. Yo quiero, por ejemplo, leer 5 conclusiones a las que llegamos de falencias en el sistema educativo. Brevemente. No aplicación de protocolos, o sea, existían protocolos, pero no se los aplicaba, pero no había la evaluación, como decía Silvia. La no denuncia desde la parte institucional hacia la Fiscalía, sino que eso ya quedaba en los padres eran los que promovían el tema. La no separación de los agresores, y ahí teníamos casos de que los cogían de profesores que estaban dando clases a la parte administrativa, y eso era revictimizar a los niños, no tener esa dimensión de la revictimización. Uno de los temas también complejos es la contratación de docentes, y yo creo que ahí pese a que existían docentes, hoy se ha planteado nuevos ejes de investigación para saber a quiénes entran. No había un registro y hasta el momento no existe un registro, por ejemplo, que está siendo parte de nuestras recomendaciones de exmaestros que tuvieron implicaciones en estos casos. Nosotros hemos planteado que ellos ya no podrían volver. Que no vuelvan a ser contratados, ¿no? Ese es el objetivo. Porque podrían ser recontratados, me queda esa duda. Bueno, si es que no hay un registro y se presenta, generalmente van a las instituciones particulares. Así es. ¿No? En donde obviamente ofertan su servicio y ha sucedido. Justamente es una petición de las unidades educativas particulares de que existe este registro para no cometer a lo mejor la repetición de que estas personas que ya tuvieron su problema y fueron desechados del sistema público, o sea, simplemente pasen al sistema particular. Entonces, eso es uno de los temas, o sea, centrales, o sea, que se ha puntualizado. Disculpa la interrupción. Y la última cuestión que yo queríamos señalar también es que, ya hablando solo del sistema educativo, uno de los temas es la especialidad y la especificidad que yo voy a volver a repetir. Por ejemplo, al contratar maestros, antes había una problemática con los particulares y los que estaban en la educación pública. La otra, el tema de los DS, ¿no es cierto?
que ellos no lograron consolidarse en su totalidad hasta el momento. Hasta este momento, por falta de recursos, no se ha cubierto la totalidad de los departamentos de consejería estudiantil. Y este también es un tema importante porque estas unidades las que hacen el seguimiento, las que preparan, porque además hay otra cosa. Aquí no solo es el tema de identificar los temas de violencia sexual, hay que acompañar los procesos de reinserción en las unidades educativas. Se cuenta un niño que haya sido víctima de violencia sexual, cómo regresa, y el tema, evitar la revictimización y además el tratamiento que debe darse conjuntamente con la familia, porque atrás de una cifra hay un rostro. Seguro que sí. Asambleístas, les invito, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos tenemos todavía algunos documentos que conversar y me quedo con la última frase que ha señalado usted, legislador Franklin Samaniego. Detrás de cada cifra hay un rostro, hay un ser humano y lastimosamente son los niños, son los menores de edad quienes van a las escuelas con la finalidad de educarse y han tenido que pasar por estos hechos lamentables. Vamos, amigas y amigos, a una pausa. Cuando regresemos nosotros continuamos conversando con la asambleísta Silvia Salgado y Franklin Samaniego en este su programa Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la señal de los medios legislativos. Estábamos analizando, pasando revista a todo lo que es este año de gestión de la Comisión Ocasional AMPETRA. Asambleísta Silvia Salgado, en un momento en el bloque anterior señaló que son 10 informes los que la comisión ha logrado elaborar durante este año de trabajo. No los vamos a detallar los 10 porque nos va a faltar tiempo, evidentemente, pero en las conclusiones, ¿hacia dónde está caminando la comisión? Nos hablamos el tercer eje de reformas legales, reformas o modificaciones de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, tal vez, no sé si a la Ley de Educación Superior, Código Orgánico Integral Penal. ¿Hacia dónde camina la comisión? Bueno, la comisión camina a plantear un desafío a la Asamblea Nacional en materia legislativa. Aquí el tema de la reconceptualización, del fortalecimiento de la protección de derechos de los niños y niñas pasa por reformular el Código Integral Penal, por ejemplo. ¿En qué materia? En lo que se refiere a la especialidad y a la especificidad de los niños. O sea, no se puede dar el mismo tratamiento de violencia de género o de cualquier delito en general. O sea, hay necesidad, por ejemplo, de que estos casos tengan primero la prioridad de los operadores de justicia en dar el tratamiento. Hay un caso, por ejemplo, que el día de hoy se nos indicaba, ¿no?, de que precisamente cuando va un padre de familia acompañado de su hijo víctima de violación, simplemente en la fiscalía le llaman después de 2 meses al examen psicológico, por ejemplo, ¿no? O sea, se trata con igual diría yo, valoración o con igual forma de actuar o de procedimientos que cualquier, inclusive, delito de robo o de cualquier circunstancia. Entonces, esa especificidad. Hay inclusive una propuesta de la Corte Constitucional que exige que se norme un procedimiento expedito. Entonces, hablemos del Código de la Niñez, por ejemplo. El Código de la Niñez que desde el 2003 que está vigente no ha sido actualizado de acuerdo a la nueva Constitución del 2008, ni tampoco a la vigencia de instrumentos internacionales que el país, ¿no?, es parte. Necesitamos saber, con las reformas a los consejos nacionales de la igualdad, de alguna manera se quedó fuera un sistema de protección de la niñez. O sea, ya no hay el sistema de protección de la niñez. ¿Qué pasa con el sistema de educación? Igualmente, tenemos que tener un fortalecimiento de este enfoque de derechos y obviamente entender,
¿Qué educación queremos? Como cuando usted se sorprendía del número de delitos sexuales 27.000 denunciados, casos 27.000 a casos. escala nacional, casos O sea, denunciados. implica también asumir que desde la educación la responsabilidad de la prevención, Y esto obliga a tener una mirada, por ejemplo, desde la familia. O sea, ¿qué niños ingresan al sistema educativo? ¿En qué condiciones? ¿Cuál ha sido la responsabilidad de la familia? Entonces, aquí no se trata de que el Estado suplante a la familia, como se ha dicho, no. La familia es parte fundamental en la educación. Nadie puede reemplazar a la familia. Y eso es la reforma que tiene que tener la LOEI con este nuevo enfoque de corresponsabilidad en la educación de los hijos la familia, y por lo tanto habrá que pensar también en cómo la familia contribuye, que esté definido en las normas la corresponsabilidad en el proceso educativo. Entonces, mire, en la Comisión de Educación, la reforma a la LOEI, estos resultados que ha producido o que tiene como identificar los problemas, la Comisión AMPETRA va a ser fundamental para reforma a la LOEI. ¿Sería entonces eso al menos una tarea para lo que resta de este año? Así es. Entonces, mire, tenemos la reforma y la propuesta, y de aquí va a salir una sugerencia. Necesitamos, tener un código de la niñez o una política o una normativa en donde la Constitución ya establece, y que aún no está legislado, que es el Sistema Nacional de Protección de Derechos, ¿no? Eso no está, es lo que nosotros hemos identificado, una falta de articulación. En el Estado no hay una autoridad que haga rectoría de política pública respecto de la niñez. ¿Y no es cada una de las instituciones la encargada de generar esta política pública? Es que precisamente ese es el problema. Esa sería la lógica, que el Ministerio de Educación genere su política pública, el MIES. Sí, pero hemos demostrado que esa desarticulación no ha podido entender un problema sexual concreto como la violencia. Muy bien. Mire, en el caso, solamente para ejemplificarle, ¿no? En el Código Penal está precisamente que el embarazo, diría yo, adolescente, de las niñas, ¿no?, de menores de 14 años, ¿no?, que son precisamente cuyos progenitores son personas adultas y muchas veces mayores, inclusive de 30 años, eso es violación. Esos son 3.000 casos que no están en estas cifras. Solamente sumemos a estos registros 3.000 casos de violaciones a niñas. El embarazo adolescente o de menores de edad implica reconocer que son resultado de violencia sexual y de violaciones. Deberían estar esos 3.000 en proceso judicial y no está. Entonces, esa desarticulación, cada cual en el ámbito de sus competencias, exige que tengamos un sistema nacional de protección de derechos, que esté un Estado articulado y dé respuestas. Que el CEMPLADES tenga como parte del Plan Nacional de Desarrollo una política de Estado para enfrentar la violencia. Porque esto inclusive llevaría, como ya se ha dicho, recibimos unas sugerencias en la Comisión AMPETRA, que inclusive la situación de riesgo de nuestros niños podrían determinar hasta delitos de lesa humanidad. Entonces, el tema no es así de simple y por lo tanto esas conclusiones van a ser parte de nuestro informe final. Sí, hay 10 informes parciales de control político, pero nosotros hemos pedido a la presidenta de la Asamblea de que nuestro informe final, en donde esté claramente identificados problemas, pero también compromisos y seguimiento a políticas públicas, sea conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Muy bien. Asambleísta Franklin Samaniego, usted ha traído varias documentación, pero quiero consultarle, usted también es integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Reformas al COIP se ha dicho, ¿en qué sentido podríamos precisar para garantizar y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Bueno, tenemos que partir de 3 elementos fundamentales. El primero es el tema de la protección de derechos. Nosotros tenemos que, en ese sentido, revisar
cómo ha avanzado hasta el momento, cómo está el Código Orgánico Integral Penal en este sentido. El Código Orgánico Integral Penal maneja toda la parte sustantiva, que es la parte de infracciones, el catálogo de infracciones, y la parte adjetiva, como lo conocemos los abogados, que son los procedimientos. En todo caso, yo quiero solo señalar algo, por ejemplo. El 50% de casos de denuncias o de que se ha tenido conocimiento en tema de violencia sexual es acoso sexual. El 36% es abuso sexual, ¿no es cierto? El 11% es violación, el 1% es de estupro, y ahí tenemos algunas cifras adicionales, porque los delitos sexuales no solo es la violación, tenemos el acoso sexual, el abuso sexual. Cuando uno revisa el bullying, cuando uno revisa el catálogo de infracciones, usted determina algo que hemos hecho como propuesta de reforma normativa, por ejemplo, sin caer en el populismo penal, porque… incrementar las penas, porque hay quienes dicen que hay que no todo se endurecer las penas. resuelve con incrementar las penas. O sea, eso desde cuando uno entra en la facultad de jurisprudencia, en la escuela de derecho, le dicen, con las penas no vamos a resolver el problema. Ya hemos determinado que es cultural, en donde está involucrado la sociedad, el Estado y la familia. Pero ¿a qué me refiero yo con estos datos? Cuando usted ve cuál es la pena por violación, supera los 20 años, a 23 años de prisión. Cuando usted ve el tema de acoso y abuso sexual, que son las dos cifras más altas, tiene una injerencia a partir de los 7 años de prisión. Entonces, lo que, por ejemplo, ahí hemos planteado es de que haya proporcionalidad, porque para que el acoso, el abuso sexual se transforme en violación hay un solo paso, la penetración. Eso es lo que determina el Código Orgánico Integral Penal, porque todo lo demás es abuso sexual. Si hubo penetración, es violación. ¿Y no puede haber una acumulación de penas? Bueno, en el país existe acumulación de penas, Por este delito. pero el tema es que o lo sancionan por abuso sexual o lo sancionan por violación. No puede ser las dos cosas, ¿no es cierto? Porque ya cuando existe penetración es violación y ahí no hay vueltas que darle. Entonces hemos planteado una revisión de la proporcionalidad de las penas, ¿no es cierto?, de la proporcionalidad de la pena. Otro elemento fundamental que hemos trabajado también es el tema de la revictimización, y ahí el tema ya no es solo del Código Orgánico Integral Penal, sino de la Administración de Justicia. Silvia recordará cuando vino el ex fiscal general del Estado a la comisión y le hablábamos de cuál era el protocolo y el procedimiento cuando llega un niño con este tipo de denuncias. En primer lugar, el 50% de los funcionarios especializados que debería haber en la Fiscalía no hay. No hay, No hasta el conocen momento sobre no esta existe, materia. porque además se ha aducido que hay la falta de recursos y ahí hay que hacer un llamado también al Ejecutivo para priorizar estos temas. Estos temas son de prioridad. Yo creo que es importante tratar el asunto. Y la segunda cuestión es que yo estaba revisando acá en nuestro informe de control político del sistema judicial. Mire lo que dice, el 53% de denuncias se archivan. ¿Por qué se archivan el 53% las de denuncias denuncias? de los menores de edad? ¿Por qué se archivan? Porque no hay la especialidad y la especificidad. Cuando usted tiene un proceso penal en marcha, tiene que, en primer lugar, cuidarse la no revictimización, ¿no es cierto? Llega el niño, hace una entrevista, el tema de las pericias, la cámara de GESEC, pero lo que se hace es tratar de inmediatamente sacarlo al niño de ese ambiente que es la administración de justicia, o sea, operar lo más rápido posible la prueba, pero lo difícil también es la materialidad de la prueba. En los temas de abuso sexual, ahí lo que prima es los exámenes psicológicos. En el de violencia sexual, en el de violación, en cambio, ya viene también exámenes médicos. Pero el tema es que en el abuso sexual no es que siempre le deja huella, o sea, no, en el de violación sí. Entonces ahí hay temas que la Administración de Justicia tiene que… Pero creo que hemos avanzado. En este momento la Administración de Justicia ha planteado ya algunos protocolos. El tema no solo, como decía Silvia, es tener protocolos, tener procedimientos para interactuar. ¿Qué pasa cuando llega una víctima al sistema de salud? ¿Cómo le trasladan ese tema sin revictimizarle a la víctima, a la Fiscalía? Y cómo la Fiscalía traspasa también a la parte del sistema judicial, ¿no es cierto?, a los jueces. Y cómo, dése cuenta, cuando pasa, por eso es que todo está articulado, cuando pasa en una unidad educativa, va al sistema de salud, cómo pasa al sistema judicial. Entonces, ahí está el reto. Yo creo que eso es fundamental, bajar este número de cifras del 56%, porque si una persona
se anima, porque además es un tema muy complejo, psicológico, social, ir a poner una denuncia ante las autoridades. Dese cuenta que la mitad de los que fueron a denunciar se archivaron sus casos. O sea, es un tema también fundamental porque además ahí también implica un tema de recursos. La Defensoría Pública tiene que también afinar los temas, tienen que haber los abogados. Pero yo lo que quería era un poco que tú, que estás en la comisión, a mí sí me preocupa, por ejemplo, en nuestro control político a la Fiscalía, se nos decía tenemos 120,000 casos no resueltos de violencia psicológica, ¿no? Creo que es un tema que, si bien es cierto, no es de competencia nuestra, en este caso de la Comisión Ocasional, pero está ligada a la violencia sexual. Son 120,000 casos de violencia psicológica. Podríamos decir que es sin el dar primer respuesta. paso. Así es. Antes de Entonces, pasar mire, a lo es un otro, que tema es mucho violencia más sexual. integral y es un tema que está pendiente. Está tomando no en cuenta ya solamente en la en reforma revisar del la Código norma. Orgánico Integral Penal, pero ahí hay que tomar en cuenta ahí dos cosas. La violencia de género que generó este tema de la violencia psicológica, que también se ata a los otros sectores de atención prioritaria, y existe ya la ley, ¿no es cierto?, la ley contra la violencia de la mujer, el Código Orgánico Integral Penal, porque la ley contra la violencia de la mujer reformó partes del Código Orgánico Integral Penal, pero en este momento, en la integralidad del Código Orgánico Integral Penal, se lo está analizando, ya hay una propuesta en ese sentido, pero sin duda alguna, yo no creo que todo pasa por el Código Orgánico Integral Penal. Silvia topó un tema que es fundamental. El artículo 340 de la Constitución habla del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, que es un conjunto articulado y coordinado de sistemas de instituciones, políticas, programas, etcétera, que aseguran la garantía, exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución. Y aquí mismo en el 341 habla de los sistemas especializados y al final habla del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Ahí hay un reto fundamental, estamos preparando algunas propuestas de reforma normativa. No existe ese sistema. Existe en el Código Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia, pero está desarticulado. Está desarticulado. Y allí, asambleístas, les consulto. La Constitución establece la creación de estos sistemas, pero ¿qué es lo que hace falta? Han pasado ya 10 años de la vigencia de la Constitución, ¿y qué es lo que hace falta? ¿Voluntad política, tal vez? Bueno, se ha ido implementando determinada institucionalidad, que inclusive, diría yo, se ha puesto a prueba, ¿no? Pero que no se ha avanzado en esa articulación interinstitucional en donde esté definido competencias, que sea sistemas, verdaderos sistemas. Y yo veo que, por ejemplo, no hemos podido avanzar ni siquiera en priorizar una inversión social que permita garantizar, crear las condiciones. Mire, en el caso de la Fiscalía, en la provincia de mayor índice de violencia sexual, que es Morona, Santiago, no existe un solo psicólogo en el sistema judicial. Mire, en la provincia de mayor. Entonces, en ese sentido se ha dicho, y esto nos ha servido de decir, mire, estamos en esas condiciones. No se diga operadores ya especializados, fiscales especializados, que requieren una capacitación, una sensibilización. En el caso del Ministerio de Salud, simplemente entendemos que hay 8 salas de primera acogida, hablemos así, en donde se trata el tema de violencia sexual, ¿no? Y obviamente esta tiene que estar articulada a la Fiscalía, es decir, la atención que le dan médica inmediata a una niña o un adolescente que ha sido víctima de violencia sexual y que bien podría el fiscal ser parte de ese procedimiento en salud para que no vuelva la víctima a hacer la declaración en Fiscalía. No se revictimice. Así es. Entonces, en el caso de los CEPES, que son los servicios especializados que maneja el Ministerio de Justicia, estos igual son limitados. O sea, no tiene todo el país. En el caso del Ministerio de Educación, ¿no? Hay que decirlo. O sea, ¿cuál es el presupuesto, por ejemplo, para cubrir que todas las instituciones educativas tengan DESES? Porque si nosotros establecemos en la norma o en los protocolos que los DESES, que es el personal especializado, sea encargado de prevenir, de detectar, de dar seguimiento, y si no hay los recursos, ¿ya? Mire, entonces, y en el caso del MIES, tenemos 2.550 en este 2017 y 2018 en las salas de acogida, se llaman, ¿no? O de acogimiento, ¿no? De inmediato, que son...
Mire, 2.550 producto de violencia sexual en general, en sus diferentes gamas, ¿no? Y no tenemos servicio jurídico que haga un acompañamiento, simplemente les damos la atención inmediata. Pero en adelante, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Ni el respaldo que debería ser en la reclamación de sus derechos. Entonces, con esta va a ser una de las conclusiones del informe general. ¿Cuál es la voluntad política o la prioridad que se dé a la inversión social? Esto también tiene que reflejarse con recursos. El compromiso de la Asamblea Nacional debe ser, cuando se aprueba presupuesto, que se visibilice esa voluntad política y la prioridad que deben tener, porque lo otro quedará en grandes planes, ¿no? En diagnósticos, en cifras, y obviamente eso ha sido una de las razones por las cuales nosotros nos hemos resistido, personalmente así lo digo, a que se debilite el Estado en su responsabilidad de la educación, de la salud, de la seguridad, de las universidades. Esa es responsabilidad del Estado. Y cuando se ven mermados sus ingresos, se debilita también esta inversión social. Y eso es también el llamado a las instancias pertinentes que tienen que tomar la decisión. Sin recursos, esto será una retórica más. Asambleísta Franklin Samaniego, nos van quedando pocos minutos, el tiempo sin duda que ha pasado breve. Hablamos entonces de reformas legales, hablamos de la evaluación a las normativas y finalmente el cuarto eje, la participación. ¿A qué nos referimos? ¿Quiénes han estado dentro de todo este sistema de análisis, de evaluación de todo lo que ha sucedido en el Ecuador, en nuestro país, lamentablemente sobre el caso de violencia sexual en contra de los menores de edad? Bueno, efectivamente para nosotros ha sido fundamental. Nosotros, recuerden, en la Asamblea Nacional tenemos dos competencias fundamentales, el tema de legislar y el tema de fiscalizar. Esas son nuestras responsabilidades. Sin embargo, de eso, en virtud del control político y de la fiscalización, estamos presentando ya toda esta información que me parece sumamente importante en relación a conclusiones, pero más allá, también con recomendaciones que tienen que ser sujetos de control político. Y ahí vi el tema de la participación. Es decir, asambleísta, si me permite, cuando hablamos de recomendaciones con obligaciones, la Asamblea Nacional podrá levantar tal vez algún proceso de fiscalización en caso de que alguna institución no acoja estas recomendaciones. Claro, en virtud de nuestra competencia lo que hemos hecho es revisar las atribuciones que tiene cada una de las instituciones y les hemos dicho, a ver, en esta se está fallando de esta manera de acuerdo a la óptica y del análisis que hemos hecho, no solo nosotros, hemos hecho desde la ciudadanía con organizaciones sociales. Yo quiero ahí saludar a los familiares de las víctimas de Ampetra, al colectivo Sentimos Diversos, al grupo Rescate Escolar y puedo seguir así señalando todas las organizaciones que han participado, pero además en Ampetra se ha llegado también a articular al Ministerio de Educación, de Justicia, Judicatura, ellos siempre están presentes, pero normalmente lo que nosotros hemos enfocado son 4 elementos fundamentales en los que hay que trabajar. En el tema de participación, pero además en nuestras competencias de legislación y fiscalización, que son el tema de la información. Nosotros, si tenemos información adecuada, vamos a poder procesar. Yo no creo, vino hace unos meses atrás Nicolás Espejo, un técnico y tratadista chileno, justamente con la Comisión Ampetra y el Grupo Parlamentario por los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, organizamos un seminario internacional en donde tratamos del sistema de protección, el tema de violencia sexual, el Código de la Niñez y algunos elementos. El segundo es el tema de la normativa que nos corresponde a nosotros levantar, ya como habíamos señalado. El tema es el de la reparación integral, que también habíamos conversado, que es un elemento que tenemos que ir cerrando, porque ya, sale del sistema judicial. ¿Qué va a pasar con esas víctimas, con esas familias? ¿Cómo ayudarlas? ¿No es cierto? Y el otro tema que es fundamental, sin prevención, pero una prevención articulada. Y justo conversábamos el otro día con la ministra del MIES y ella decía que están preparando un programa, que están preparando unos programas de sensibilización, que están preparando algunos programas que les permiten llegar a la gente, pero para que no pase esto. Y yo le decía, ¿y cómo se articula con salud? Usted está hablándome de embarazo adolescente. ¿Con quién tiene que articular eso? Es con salud. Que dice que está hablando del sistema educativo. ¿Cómo se articulan estos programas? Porque salud tiene sus propios programas de sensibilización, tiene el Ministerio de Educación, tiene Judicatura, todos, el MIES,
pero yo creo que es hora de tener una política nacional orientada a este tema y que de ahí se articulen todas y además ahí vamos a optimizar recursos. O sea, aquí yo no creo que todo es también decir yo voy a hacer mi inversión acá. Si articulamos todo eso, vamos a ahorrar recursos y vamos a mejorar el trabajo que vamos a hacer en protección de derechos. Correcto, asambleístas, me quedan 2 minutos nada más. Vamos con las conclusiones. Empiezo por usted, asambleísta Franklin Samaniego. Conclusiones respecto del trabajo elaborado por la comisión. 1 minuto, por favor. Bueno, un tema fundamental, yo quiero ratificar el tema de la participación. Ha sido enriquecedor escuchar a la gente, escuchar a las organizaciones y tener una radiografía clara de lo que está pasando. Están los informes, no deben quedar en informes, esas recomendaciones tienen que ser sujetas de un control político, si no, creo que la Comisión Ampetra no habría avanzado tanto como ha avanzado hasta este momento y que se quede nuevamente truncado. Esta cuestión no tiene que ser coyuntural, tiene que ser de fondo, con articulación interinstitucional, garantizando los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Muy bien, asambleísta Silvia Salgado, igualmente en 1 minuto, conclusiones respecto del trabajo que ha elaborado la comisión. Sí, ratificar también el agradecimiento. Ha habido una colaboración, ha habido, diría yo, un nivel de confianza inclusive y de compromiso compartido con toda la institucionalidad pública, con sectores, o sea, de la sociedad, pero fundamentalmente con las familias y con las víctimas. Si algo hemos podido aportar es a partir de la experiencia de las víctimas. Estos resultados van a identificar los problemas, van a identificar y van a contribuir a dar seguimientos también, a establecer responsabilidades. Pero fundamentalmente nosotros lo que aspiramos es a poner los pendientes. En el país aún no tiene una política de reparación a las víctimas. Nadie quiere hacerse cargo de la reparación de las víctimas. Y eso es un grave, es una tarea fundamental. Lo otro que me parece es sobre el tema de la imprescriptibilidad. Alguien tiene que dar cuenta de qué vamos a hacer con el resultado de una consulta popular. Hay expectativa y por eso es que la propia Asamblea Nacional tiene que hacer una consulta. Está planteado la autorización a la presidenta de la Asamblea para que haga hacia la Corte Constitucional cómo implementar la imprescriptibilidad. Son 6 meses de la consulta popular. Así es. Y lo otro que me parece es, el reto es apostarle necesariamente a una prioridad institucional que implique articulación, que implique presupuesto e inversión social y que implique la articulación y la corresponsabilidad de la familia, del Estado, de la sociedad en su conjunto y ahí también de los medios de comunicación para ayudar a sensibilizar para que el silencio no sea cómplice de la impunidad. Suscribo la última parte, asambleísta. Gracias, legisladora Silvia Salgado. Gracias, asambleísta Franklin Samaniego. Amigas y amigos, ustedes desde sus hogares, desde donde nos escuchen, sacarán ya sus conclusiones. Hemos tratado de evaluar lo que ha sido el trabajo de la Comisión Ocasional Ampetra. Nos encontraremos en una próxima edición. Buenas tardes.